En esta hora quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Esdras, capítulo 9, los versículos del 1 hasta el versículo 15. En esta hora, hermanos, el sermón lo he titulado ¿Por qué Esdras se angustió en extremo? Dice la palabra de Dios que acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Según el versículo 3 dice la palabra de Dios: cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Hermanos, ¿alguna vez usted se ha sentido angustiado? ¿Alguna vez, hermano, se ha sentido preocupado, acongojado, ansioso, afligido? ¿Se han sentido temorosos? ¿Se han sentido tristes? Aquí vemos a un hombre que se sentía claramente preocupado y angustiado, acongojado, temeroso, ansioso y afligido. Un hombre muy triste. Y triste, hermanos, por muchas razones que vamos a ver aquí en el capítulo 9 del libro de Esdras. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice en el verso 4: y se me juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Esdras era un profeta de Dios, y como profeta de Dios se sentía preocupado, angustiado, temeroso, muy ansioso, muy afligido y muy triste. Y la Biblia nos dice las razones de por qué este hombre se sentía de esta manera. A veces nosotros estamos tristes, estamos muy angustiados, estamos muy acongojados, muy ansiosos. A veces estamos afligidos por diversos problemas y dificultades que se nos presentan en nuestra vida diaria. Pero no así como estaba angustiado Esdras, preocupado y ansioso y afligido y muy triste por el pecado del pueblo de Dios. ¿Es usted un hermano? ¿Es usted una hermana que se siente preocupada, se siente angustiada, se siente triste,
temeroso, ansioso y afligido, y a veces triste cuando usted peca delante de Dios? Cuando usted, hermano, transgrede el precepto y el mandamiento de Dios. Muchas veces nosotros vemos el pecado como si fuera cualquier cosa, y a veces no nos sentimos así como este sacerdote se sentía. Dice la palabra de Dios que acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, no se han separado de los pueblos de la tierra, no se han separado de los cananeos, no se han separado de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme sus abominaciones. Note usted, este pueblo tenía una comunión, tenía una participación, tenía un compañerismo muy grande con los pueblos de la tierra. Tenía una asociación y un compañerismo con los cananeos, con los heteos, con los fereceos, los jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos. Y noten ustedes, dice, y hacen conforme, oiga bien, conforme a sus abominaciones. El pueblo de Dios estaba cayendo en una transgresión muy grande, en un pecado muy grande. Tenían una comunión, una asociación muy íntima con los pueblos de la tierra. Recordemos que la Biblia dice que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Y este pueblo debería de ser un pueblo santo, debería de ser un pueblo apartado, separado de los pueblos de la tierra, separado de los cananeos, de los fereceos, de los heteos. Y este pueblo no debería de estar haciendo conforme a las abominaciones que hacían estos pueblos de la tierra. Pero lamentablemente dice la Biblia que estos pueblos que estaban cometiendo abominaciones, también el pueblo de Dios, Israel, los sacerdotes, los levitas, dice, no se han separado de los pueblos de la tierra. Ellos tenían comunión, participación íntima con ellos, a tal grado de que ellos estaban haciendo conforme a las abominaciones de esos pueblos de la tierra. Y quiero llamar a usted su atención que en este capítulo 9, los versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios que desde el tiempo de los jueces, los varones israelitas, el pueblo de Dios, se había casado con mujeres, fíjese bien, con mujeres paganas, y ellos habían adoptado sus prácticas por haberse casado, por haberse juntado con mujeres paganas, con mujeres que en realidad no eran parte del pueblo de Dios, sino que eran mujeres de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos. Y en realidad ellos estaban, después de que estos se habían llegado a estas mujeres, los israelitas, que se habían casado con estas mujeres paganas, ellos estaban adoptando
la práctica de estas mujeres. Y en el libro de Jueces, el capítulo 3, el versículo del 5 al 7, dice la palabra de Dios: así los hijos de Israel habitan entre los cananeos, entre los heteos, los amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Ponga atención, hermano. Esto no es un chiste. Esto es una realidad. El pueblo de Dios se estaba contaminando. Se estaba apartando, se estaba separando de Dios. Ellos tomaron, dice la Escritura claramente, entre los cananeos, entre los heteos y amorreos y los jebuseos, ellos tomaron mujeres de esos pueblos de la tierra y dijeron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Ya este pueblo de Israel, cuando Esdras escribe su libro, ya este pueblo, fíjese bien, ya se había contaminado, ya había hecho conforme a las abominaciones de esos pueblos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2 del libro de Esdras capítulo 9, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Qué le parece a usted? El pueblo está cometiendo un pecado, y el pecado es muy sencillo. Ante los ojos nuestros podemos ver que este pueblo, número uno, no se había apartado de los pueblos de la tierra. Este pueblo estaba haciendo conforme a las abominaciones de los pueblos de la tierra. Estos hombres de estos lugares habían tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y ya dice el linaje santo había sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y dice la Escritura: y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Era un pecado, era una infracción a la ley de Dios cometer esta prevaricación, porque sí era una prevaricación, sí era un pecado, porque la palabra del Señor nos dice en el versículo 4: y se me juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel a causa de la prevaricación, a causa del delito, a causa de la infracción. Estaban cometiendo una infracción, estaban cometiendo un delito. Y Esdras estaba angustiado al ver al pueblo que estaba cometiendo un delito, al ver al pueblo que estaba cometiendo infracción a la ley de Dios, prevaricación. Estaba preocupado, estaba muy acongojado, muy triste, muy temeroso, muy ansioso, muy afligido el hombre. Y
a veces nosotros debemos de preguntarnos, cuando nosotros cometemos un delito, Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción a la ley de Dios. Y si una persona infringe la ley de Dios, está cometiendo un delito, está pecando. Está esta persona prevaricando contra Dios, está infringiendo su ley. Y la pregunta es, ¿estamos así nosotros como sacerdotes? Angustiado, preocupado, acongojado, ansioso y muy afligido, muy temeroso y muy triste, como este hombre, que dice la palabra de Dios que tuvo que juntarse todos aquellos que temían la palabra del Dios de Israel a causa de la prevaricación del pueblo y del cautiverio, mas yo estuve, dice él, angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Estuvo triste. Y estuvo muy triste hasta la hora del sacrificio de la tarde. Estaba muy preocupado, muy angustiado, muy afligido al ver al pueblo que estaba pecando, porque en realidad, hermano, esto era un pecado que los hijos de Israel, que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tomare mujeres de los pueblos de otra tierra y que se llegaran a ellas. Y ya este pueblo lo estaba haciendo en el tiempo de Esdras. Y sí, era un pecado. Esta era una práctica que en realidad era prohibida en el Antiguo Testamento. Y nosotros lo podemos ver esto en el libro de Éxodo. Éxodo, el capítulo 34, los versículos del 11 al 16. Dice la palabra de Dios: guarda lo que yo te mando hoy. Y aquí que yo he hecho delante de ti, delante de tu presencia, al amorreo. Escuche. Guarda lo que yo te mando hoy, y aquí yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate, le dice Dios al pueblo, de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Hermano, el cananeo, el eteo y el fereceo, el jebuseo y el heveo iban a ser tropezadero al pueblo de Dios. Iban a ser tropezadero, dice la Escritura, en medio de ti. Así que tú, dice la Escritura, derribarás sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de su sacrificio. Pero el pueblo estaba teniendo alianza, estaba teniendo comunión con ellos, y de hecho
estaban pecando. Pero la palabra de Dios dijo: guarda lo que yo te mando hoy, y aquí que yo echo delante de tu presencia a los pueblos de esta tierra, y no hagas alianzas con ellos. Pero ellos estaban haciendo alianza. Ellos estaban fornicando con este pueblo, y en realidad ellos estaban cometiendo, haciendo conforme a las abominaciones de este pueblo. El pueblo de Dios, teniendo prácticamente una comunión muy amplia y muy estrecha con aquel pueblo que Dios mandó a que no tuviera. A veces así pasa entre nosotros los que somos cristianos. A veces nosotros nos contaminamos con las personas del mundo. A veces nosotros hacemos alianza. A veces tenemos comunión y participación con su pecado. A veces nosotros nos mofamos de las palabras deshonestas que probablemente ellos hablen. Probablemente a veces dentro del pueblo de Dios encontramos hermanos que andan con personas inconversas, y que esas personas inconversas hacen que a veces ellos tropiecen en su vida espiritual, como este pueblo estaba tropezando por no hacer caso al mandato de Dios de no tener ninguna comunión, ningún compañerismo con ellos. Y en el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, lea usted lo que dice la palabra de Dios, el versículo 1 al verso 4, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, haya echado de ti al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás a tu hijo y a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Hermano, dice, no harás parentela con ellos. Y en realidad Dios no quería que el pueblo de Dios hiciera parentela con todas estas naciones. No quería que ni tampoco los hijos de sus hijos, ni las hijas de ellos, con los hijos de ellos, ni sus hijos con los hijos de ellos. No quería Dios eso. Y cuando el pueblo estaba haciendo esto, en realidad, dice la Biblia que este sacerdote Esdras estaba muy triste. Y a veces así sucede en la vida nuestra. A veces hay cristianos que dicen, no hay mandamiento en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para prohibirnos que andemos con personas inconversas.
pero las cosas que se escribieron antes, dice la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanzas. Una esperanza, una confianza en lo que Dios dice, en lo que fue en el Antiguo Testamento un tropezadero para el pueblo de Dios. Y a veces yo veo a los cristianos jóvenes que no toman en cuenta este precepto, no toman en cuenta este mandamiento, estas enseñanzas que se escribieron para nosotros. Y vemos que a veces viven muy emocionados, viven muy inquietos con personas que en realidad lo están llevando a hacer conforme a las abominaciones que a veces ellos o ellas hacen en este mundo. Y a veces veo que no hay tristeza por eso. A veces veo que no hay preocupación por esto. A veces no veo que se esté aquel hermano o aquella hermana acongojando, angustiando, que se esté afligiendo, que se esté entristeciendo, porque en realidad estas personas, así como el pueblo de Israel, lo estaban llevando a la apostasía. Probablemente lo pueden llevar a usted a la apostasía. Lo pueden llevar a usted al apartamiento, al abandono de la fe del Hijo de Dios. Y a veces no solo los jóvenes, sino que también nosotros, los que ya somos adultos, a veces nos gusta coquetear con el mundo. Nos gusta coquetear con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. Todo esto proviene del mundo y no de Dios. Pero sin embargo, en Primera de Reyes, el capítulo 11, el versículo 1, encontramos a Salomón, el hombre más sabio, Salomón. Y dice la Biblia en el capítulo de Primera de Reyes, el capítulo 11, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. No se bastó a amar a las egipcias, sino que amó también a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente te harán inclinar vuestros corazones tras tus dioses. A estas pues se juntó Salomón con mucho amor. Salomón amó más a estas mujeres, amó más a estas mujeres que al mismo Dios del cielo, que lo había formado, que lo había hecho. Y dice la Biblia que este hombre tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. Y dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Desviaron su corazón de Dios. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Ya no tenía un corazón recto, ya no tenía un corazón perfecto. Dice la Escritura que ya este hombre era viejo, inclinó su corazón tras sus
dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como lo era el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcot, ídolo abominable de las amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemot, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Se apartó Salomón de Dios por andar con las mujeres extranjeras, por andar coqueteando con el mundo. Se apartó de Dios. ¿Cuántos hermanos no se han apartado de Dios por andar coqueteando con el mundo? Andar coqueteando con el pecado. Hermanos, esto en realidad da tristeza para el Hijo de Dios, para aquel que realmente es fiel a Dios y verdadero. En realidad, hermanos, se repitió, fíjese bien, en los días de Esdras, nuevamente lo que en realidad había pasado en generaciones después de Esdras y antes de Esdras. Y si usted va conmigo al libro de Nehemías, ya después que Esdras habló, ahora viene Nehemías. Y en el capítulo 13, Nehemías dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y a la mitad de sus hijos, hablaban lenguas de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y dice la Escritura: y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar, de cometer un delito, de una infracción contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y nuevamente repito, dicen hermanos, no hay mandamiento en la Biblia para prohibir que un cristiano ande con una inconversa, que lo lleve a la apostasía, y que lo lleve a tropezar día tras día, y que de repente un día lo aparte de Dios por completo. No hay mandamiento. Nuevamente, estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros.
para que nosotros no codiciemos y hagamos cosas malas como ellos hicieron. Así que, hermanos, tengamos cuidado en no andar coqueteando con el mundo, con aquellas personas que no son parte del pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Esdras capítulo 9: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Estaba afligido el hombre, habiendo rasgado mi vestido. Se quitó sus vestidos, sus mantos, se los quitó y se rasgó sus vestidos. Me postré de rodillas, se arrodilló, dice, y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Hasta dónde eran los delitos? ¿Hasta dónde eran las infracciones a las leyes de Dios? ¿Hasta dónde era esto que estaban haciendo, prevaricando en contra de Dios? Dice que esto había crecido hasta el cielo, hermanos. Y a veces nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones a Dios, nuestras desobediencias a Dios, suben hasta el cielo, hermanos. Y a veces no hay aflicción, a veces no hay tristeza, no hay angustia. A veces pecamos, sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Cometemos injusticia y a veces hasta nos gozamos de la injusticia. Nos reímos a veces de nuestras propias maldades que hacemos. En lugar de lo que hizo este hombre, hacemos lo contrario. Este hombre dice que rasgó sus vestiduras, su manto, se postró de rodilla y comenzó a orar a Dios. Y en esta confesión de Esdras ante Dios del pecado que estaba cometiendo el pueblo, dice la Escritura que el pecado era grave. Era tan grave que este hombre no podía levantar a Dios su rostro. No podía levantar su rostro hacia Dios. Este hombre, hermanos, dice: porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. No puedo, Señor, dice. Hermanos, en esta confesión de Esdras acerca del pecado, quiero que hagamos ciertas aplicaciones. Entendamos, hermanos, que el pecado es grave para la vida del cristiano. El versículo 7 dice: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que descubre nuestro rostro como hoy día. El pecado, hermano, el pecado que usted cometa, el pecado que este siervo cometa, nadie en el pueblo de Dios puede decir: voy a pecar sin afectar la vida de los otros cristianos, la vida de los otros hermanos. El pecado de uno afecta la vida de aquellos hermanos
que nos estamos esforzando por ser fieles y verdaderos al Señor. Así que no nos alegremos cuando pequemos. No nos alegremos cuando infringamos la ley de Dios. Nuestro pecado perjudica la vida del pueblo de Dios, perjudica la vida de la iglesia. No peque, hermano, porque cuando usted peca, hermano, usted está perjudicando la vida también de los cristianos que no pecan. Y tanto fue así que usted puede ver en estos textos que dice que por el gran pecado y por las grandes iniquidades, nosotros, nuestros reyes, dice, incluyéndose él como sacerdote, nuestros reyes, nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Hermano, esto que Esdras había hecho de rasgar sus vestidos, de haberse quitado su manto y haberse postrado de rodillas y extender su mano a Jehová, nuestro Dios. Hermanos, esto que él hizo de rasgar su vestido y su manto y arrancar pelo de su cabeza y de su barba y sentarse ahí angustiado en gran extremo, es un acto, fíjese bien, de degradación humillante que él estaba haciendo. ¿Por el pecado de quién? Por el pecado del pueblo. Esdras no había pecado, pero por el pueblo él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Así que el pecado es grave. Nadie puede decir voy a pecar sin afectar la vida de los otros cristianos. Versículo 8, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. El amor, la misericordia había salvado a un remanente. Ponga atención, no esté haciendo otra cosa, ponga atención. La misericordia y el amor de Dios había hecho esto, apartar un remanente por un breve momento. La misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que no quedase, para que quedase un remanente libre y darnos un lugar seguro, su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida de nuestra servidumbre. Hermanos, para concluir, somos siervos de Dios, y como siervos de Dios debemos de saber que el pecado es grave, que usted no puede pecar sin decir yo no afecto la vida de ningún hermano. Y como el pecado es tan grave y afecta la vida de otros, como el pecado de Acán, así, hermanos, Dios es amor, es misericordioso, es bondadoso. Y el verso 9 dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que no diese vida para levantar, para que nos diese vida, para levantar la casa
de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Claramente Dios mostró su misericordia, porque somos siervos, dice la Biblia, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. A veces lo que pasa, hermanos, es que jugamos con la misericordia de Dios. No juguemos con la misericordia de Dios. No juguemos con el amor de Dios. Así como Dios es amor, démosles vuelta a la otra moneda, a la otra cara de la moneda, y sepamos qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no pequemos. No hagamos que en realidad Dios se enoje y nos castigue por nuestras transgresiones. Dios mostró misericordia ante ese pueblo y puede mostrar misericordia ante nosotros. Pero no juguemos con su misericordia ni con su amor. Que Dios nos bendiga. Amén.